El funcionamiento del control es el siguiente. Inicialmente el Arduino tiene una señal de salida por el pin 9, ¿sí? Que es la señal de control. Por el pin A0 del Arduino recibimos la señal directamente del sensor de temperatura del M35, que es el que me va a censar a qué temperatura interna está el horno. Como la fuente del Arduino no es capaz y no tiene la potencia suficiente para alimentar la resistencia del horno, tuvimos la necesidad de alimentar con una fuente externa de 12 voltios y de 3 amperios la resistencia del horno. Entonces el funcionamiento básicamente es el siguiente: la señal de control sale por el pin 9. Esta a su vez sale una señal de 5 voltios, el cual es switcheado directamente por el transistor 2N3904. Pero como necesitamos controlar directamente el PWM que recibe la resistencia del horno directamente, entonces este switcheo del transistor, que es el que controla directamente la entrada de los 5 voltios, no nos sirve. Entonces utilizamos el 2N3904 para que nos switche la entrada de voltaje de la fuente externa de 12 voltios. Este LED nos indica en qué nivel está el PWM, ¿sí? Y la intensidad nos indica el nivel, la entrada directamente de potencia a la resistencia del horno. Listo ya. Aquí podemos visualizar la entrada de los 12 voltios al horno directamente y el switcheo que realiza el regulador IRFZ44, en donde empieza directamente a coger la señal de 12 voltios y a recortarla en señal de unos y ceros, es decir, conduce en el 50% y no conduce en el 50%, y así sucesivamente. A medida de que vamos a llegar directamente a la temperatura, al PID, que es la temperatura deseada, este angostamiento de la señal de la señal en alto, es decir, la señal de 12 voltios, se va a recortar hasta llegar, como podemos ver, a un 10% y a un 90%, de no resección de la señal, o sea, de la señal de 12 voltios. Llegará a un punto en donde directamente el PWM será igual a 0, que es donde empieza a regular directamente el sistema y va a estabilizar otra vez la temperatura PID, porque llega un momento en donde ya se va a pasar de su rango del PID, y para poderla controlar entonces tenemos que dejar de recibir estos 12 voltios para que la resistencia empiece a estabilizarse. Aquí podemos observar en el gráfico que tenemos una señal de un set point deseado, ¿sí? Y aquí la señal input a sub 0. Tenemos el porcentaje de error y el PID. Aquí es donde podemos jugar con el KP, con el KI y el KD, que es la velocidad de respuesta de la temperatura deseada y la eliminación del error que lo realiza el KI. A su vez tenemos la señal de salida del pin 9 del Arduino que llega al horno, ¿sí? Y miramos la función del LM35. Aquí miramos la conversión. Tenemos que realizar una conversión de milivoltios a grados y lo podemos ver explicado acá. El ADS, que es
el ADC, perdón, que es el conversor análogo digital, y la señal en bits de 1023. Para hacer la conversión lo dividimos entre 10, que son los 10 milivoltios, y miramos los resultados en grados centígrados, ¿sí? Por último tenemos como señal de salida el tiempo real y la señal de 10 milivoltios por grados centígrados.